Primero que nada quisiera invitarlos a que conozcan el principal documento con el que contamos en el archivo histórico, que es el pergamino con el decreto de expropiación petrolera. Este documento lo trajimos desde el estado de Michoacán y es un texto fundamental para la historia del país y por supuesto para la empresa, para Petróleos Mexicanos. Este documento tiene una gran significación histórica para nuestro país, empresas petroleras a nivel mundial contra las que México se impuso y logró su soberanía en materia petrolera. Queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a conocer el archivo histórico de Pemex. Ustedes encontrarán en este archivo histórico una serie de documentos de gran importancia para nuestro pasado nacional. Serán bienvenidos. El decreto de expropiación de la industria petrolera arribó al Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos en el año 2022, procedente de la Quinta Heréndira, en Pátzcuaro, Michoacán. Esa ciudad es la sede del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. La casa de Pátzcuaro fue donada por el general Lázaro Cárdenas a inicios de los años 50, cuando el poeta Jaime Torres Bodet era director de la UNESCO. Y así la Quinta Heréndira fue ocupada para instalar las instalaciones de esa institución multinacional. En la sala de juntas del CREFAL, lugar donde se ubicaba la biblioteca personal del general Cárdenas, había una composición en pergamino con el texto del decreto de expropiación de la industria del petróleo en México, sin acceso al público y con un evidente deterioro debido a la humedad del entorno. El CREFAL solicitó el apoyo de Petróleos Mexicanos para restaurar y preservar el pergamino. Así, las dos instituciones acordaron los compromisos de estabilización, conservación y custodia en la bóveda de nuestro archivo histórico, con la temperatura y humedad adecuadas para la correcta preservación del pergamino. En el archivo histórico se hizo una evaluación del decreto expropiatorio. Se comprobó su composición en soporte de piel, la escritura caligráfica y un dibujo a mano alzada en el bando superior. El dibujo en tinta es un águila de perfil parada sobre un opal y un cañón. Abajo, a los lados, hay dos banderas mexicanas. Al analizarlo, se pudo constatar que contenía firmas autógrafas del presidente Lázaro Cárdenas, del secretario de Hacienda y Crédito Público Eduardo Suárez, así como el secretario de la Economía Nacional Efraín Buenrostro. Una vez realizada la evaluación, la tarea fue estabilizar el pergamino, eliminando por cuadrantes la suciedad acumulada en la superficie y en el reverso. Se le proporcionó un marco de madera con acabado en tinta y barnizado en color negro. Adicionalmente, se le colocó un soporte de papel de algodón libre de ácido y una María Luisa de tonalidades claras para sujetar físicamente el pergamino. Posteriormente, el documento se colocó en una vitrina de exhibición realizada en los talleres de Pemex, reforzando aún más la seguridad de este valioso documento. Una vez que el pergamino fue restaurado, emprendimos la tarea de difundirlo entre la comunidad especializada y el público en general. La exhibición del decreto expropiatorio representó una excelente oportunidad para promover el conocimiento histórico de la industria petrolera mexicana. El decreto fue presentado en la conferencia matutina de la Presidencia de la República en Palacio Nacional el 16 de marzo del 2023. El 27 de marzo del mismo año se exhibió en el vestíbulo de la Torre Ejecutiva de Pemex para el reconocimiento de la comunidad petrolera. Se realizaron una serie de presentaciones donde logramos generar espacios de análisis acerca de la historia de Pemex y del sector energético en general, prestando atención especial a las nuevas generaciones de estudiantes, trabajadores e investigadores en materia petrolera. Esto contribuye a la construcción de una conciencia del proyecto de soberanía energética y respecto a los propios orígenes de la empresa, a partir de 1938. El decreto se exhibió ante estudiosos de la industria en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Politécnico Nacional, en el Colegio de México, en la Comisión Federal de Electricidad y, trascendiendo los espacios académicos, se presentó en actos culturales como la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería y en la exposición temporal Pemex, el largo camino de la soberanía, en el Complejo Cultural Los Pinos, lugar en el que alrededor de 140,000 personas tuvieron un acercamiento a este documento que contiene una gran carga simbólica e histórica.
El Archivo Histórico de Pemex sigue cumpliendo su función como depositario de la memoria institucional de la principal empresa pública de la nación. El decreto expropiatorio ocupa nuevamente el lugar que le corresponde en la historia del país. Representa el esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos que lucharon por la soberanía de nuestros recursos naturales. También representa a quienes en la actualidad defienden el interés nacional por el rescate de la soberanía. El CREFAL nos ha solicitado la devolución del pergamino para un proyecto de difusión cultural en el estado de Michoacán. El decreto expropiatorio regresa a su lugar original y para Pemex fue un alto honor intervenir en la restauración y custodia de uno de los principales documentos históricos del México moderno. Pemex, por el rescate de la soberanía.